Buen día o buenas tardes. Mi nombre es Romina Fernández, pertenezco a la estación experimental del Intanguil en la provincia de La Pampa y yo les voy a contar acerca de la contribución de los cultivos de cobertura a la salud física de los suelos. Aprovecho para agradecer la invitación y para felicitar a los organizadores del simposio. En sistemas mixtos y en sistemas agrícolas, la compactación superficial o subsuperficial incide negativamente en la captación del agua de lluvia y favoreciendo al proceso de encharcamiento, escurrimiento, limitando la transitabilidad del suelo. Y esta compactación se encuentra asociada, entre otras causas, al tránsito excesivo de la maquinaria, a la intensificación agrícola y al efecto del pisoteo o pastoreo por parte del ganado bovino. Esta problemática se encuentra distribuida en gran parte del territorio, ¿no? La encontramos en campos, en los lotes de campos de Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, Santa Fe, Santiago del Estero, Chaco, y incide negativamente en la captación del agua de lluvia. Entonces, realmente preocupa y hay distintos organismos ocupándose de esto porque si el agua no entra, si no se capta, si no entra al perfil de suelo, no se puede usar en su totalidad. Entonces, la verdad que en los últimos años esta problemática se viene acentuando de gran manera. Nosotros hace un par de años le estamos pidiendo a los cultivos de cobertura si serán capaces de mitigar esta problemática, o sea, si serán capaces de modificar la macroporosidad de los suelos. ¿Y cuántos años de cultivo de cobertura se necesitan? En este sentido, el grupo tiene varias experiencias a través de una transecta aproximadamente de 500 kilómetros en la región semiárida pampeana, donde, entre otras cosas, se evalúa si los cultivos de cobertura o el cultivo de cobertura puede ser utilizado como un descompactador biológico. Algunos resultados relacionados a la salud física les voy a presentar a continuación. Uno de ellos es, por ejemplo, el porcentaje de costra. Como vemos en la foto, estamos evaluando, estos son datos promedios, estamos evaluando el porcentaje de costra en una situación donde no intervienen los cultivos de cobertura, acá la llamamos sin cultivo de cobertura, y en la misma rotación donde intervienen cultivos de cobertura. En este sentido, los datos nos muestran que el 38% en la situación sin cultivo de cobertura está ocupada por costra, mientras que el 46% por cobertura en el suelo, mientras que en un suelo donde intervienen los cultivos de cobertura, el 18% de la superficie presentaba una costra sobre su superficie y el 65% tenía cobertura sobre el suelo. Otro de los indicadores que estamos evaluando es la densidad aparente y la densidad aparente máxima.
La densidad aparente me cuenta acerca de cuántos gramos entran en un volumen determinado y es un indicador indirecto de la porosidad total que tienen los suelos. Por ejemplo, en la figura de arriba vemos un bosque, una vegetación natural, un bosque de Caldén, que nosotros la utilizamos, tratamos de siempre buscar referencias en todos los lugares donde estamos trabajando, suelos de referencia, y en estas otras fotos podemos observar una soja con cultivos de cobertura en su rotación, todos los años cultivos de cobertura, y soja sin cultivos de cobertura. Y después de unos cuantos años de tener cultivo de cobertura en la rotación, 5 o 6 años, vemos que la densidad aparente en el suelo que interviene en los cultivos de cobertura es levemente menor que la densidad aparente sin cultivos de cobertura, aunque ambas distan bastante de la densidad aparente del suelo bajo vegetación natural. De la misma manera, la densidad aparente máxima es otro indicador y nos dice a qué densidad aparente llega el suelo cuando está en su óptimo estado de compactación, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y vemos que la situación donde intervienen los cultivos de cobertura tiene un menor valor con respecto al suelo donde no hay cultivos de cobertura en su secuencia. Otro indicador relacionado ya más a procesos físico-hídricos es la infiltración de agua, de lluvia, medida por el simulador de lluvia, por ejemplo, ¿no? En este sentido, le asignamos un valor de 100 al suelo bajo vegetación natural, estos son valores relativos, y la entrada de agua en la rotación donde intervienen los cultivos de cobertura correspondía a un 68% de la cantidad de agua que entró en el suelo bajo vegetación natural, y la entrada de agua en el suelo donde no hay cultivo de cobertura correspondía a un 40%. Otro indicador que también estamos monitoreando es la conductividad hidráulica. Este indicador también es muy interesante porque nos permite estudiar la infiltración, pero en el perfil de suelo, o sea, se muestrean cilindros de acero inoxidable en distintas profundidades del perfil y podemos ver cómo esa infiltración, dónde es mayor y menor dentro del perfil de suelo. Y también nos está diciendo lo mismo que el indicador de infiltración, donde tenemos cultivo de cobertura en la rotación, la conductividad hidráulica es mayor con respecto a el suelo donde no hay cultivo de cobertura. O sea que estos dos indicadores físico-hídricos nos están diciendo que hay un efecto positivo por incluir cultivos de cobertura 5, 6, 7 años en la rotación. Acá vemos estas fotos que corroboran los datos anteriormente comentados, o sea, acá vemos, hicimos una pequeña calicata en la rotación donde no hay cultivos de cobertura y vemos que el agua después de 1 hora y media el frente de humedad se queda en los primeros centímetros de suelo, y por el contrario, en la rotación donde hay cultivos de cobertura, el frente de humedad es mayor. Otro indicador que estamos utilizando y es muy fácil de obtener, es muy práctico, es el peso volumétrico de los agregados. Y el mismo se obtiene pesando un volumen conocido de diferentes tamaños de agregados. O sea, en la foto de la izquierda vemos los distintos tamaños de agregados, a tamaños menores a 2, de 2 a 3, 3 a 4, mayores a 8, y lo que se hace es, pesamos un volumen conocido de agregados y pudimos corroborar que en la rotación donde hay cultivos de cobertura, donde hubo cultivos de cobertura presentes,
el peso volumétrico de los agregados es menor con respecto a la rotación donde no hay cultivos de cobertura, ¿no? Y las mayores diferencias se dan en los más pequeños, es probable, y estos son justamente los más ricos, que tienen mayor contenido de carbono y nitrógeno. También estuvimos evaluando la morfología de raíces de soja en ambos sistemas, donde intervienen los cultivos de cobertura y donde no intervienen, y pudimos observar y determinar que el 29% de las raíces en agricultura continua, en el suelo bajo agricultura continua, presentaban deformación y presentaban crecimientos, como se ven en la foto, horizontales, mientras que donde había cultivos de cobertura, el 19% de las raíces presentaban este tipo también de crecimiento, ¿no? O sea que los cultivos de cobertura no solucionan el problema en su totalidad, por lo menos hasta el momento, pero sí contribuyen a una mejora o a mitigar la problemática. Acá vemos unas dos fotografías de la soja, donde la foto de la izquierda con una soja en rotación con coberturas, y en la foto de la derecha soja continua, donde vemos menor desarrollo del cultivo, en algunos vemos espacios donde la soja no prosperó, y presencia de malezas. Con respecto al rendimiento de soja, en la tabla se presentan los rendimientos desde que estamos trabajando en esta problemática, en este suelo en particular, que es un suelo franco, 50% de arcilla más limo, ¿no? Vemos los rendimientos de los cultivos en las dos secuencias, donde intervienen los cultivos de cobertura, que son estos los rendimientos, y donde no intervienen los cultivos de cobertura, pero en promedio podemos decir que tenemos unos 400 kilos por hectárea de rinde mayor en las rotaciones con coberturas. Con respecto a los contenidos de materia orgánica y materia orgánica total y joven, estamos por lo menos los primeros 5 años de tener coberturas en la rotación, 5 o 6 años, los contenidos de materia orgánica fueron similares, o sea, partimos en el 2009 con un 87 y en el 2017 los datos, ya sea en la intensificación agrícola, o sea, sin coberturas y con coberturas, presentaban la misma cantidad de materia orgánica, y lo mismo con la materia orgánica joven. Y también los datos en los primeros 6 centímetros nos dicen lo mismo, o sea, que en la rotación con cultivos de cobertura, los contenidos de materia orgánica total fueron similares a la rotación sin cultivo de cobertura, total y la joven. Aprovecho para comentarles que también estamos trabajando en una transecta interesante dentro de la región semiárida pampeana, una transecta norte-sur cruzando la provincia en 6 experiencias donde estamos utilizando otras herramientas para tratar de mitigar estos problemas. O sea, estamos evaluando, siempre dejamos unas franjas sin descompactar. Estamos trabajando, como les contaba, con los descompactadores biológicos, con los cultivos de cobertura, con descompactadores mecánicos, como estamos viendo en la foto, utilizando, dependiendo de la problemática, de su profundidad, dependiendo de qué tipo de compactación. Estamos trabajando con paratil, susolador o cincel, también con alguna rastra. Y estamos trabajando con el descompactador mecánico, sumado al descompactador biológico. En este sentido, ya estamos con 3 años de datos y, bueno, viendo qué va pasando. Acá vemos, por ejemplo, en la
en la derecha, se pasó el descompactador antes de sembrar el cultivo cobertura, y en la parte izquierda de la foto, no, ya se ve, se puede apreciar en un estado de macollaje que la biomasa es diferente, y en relación a esto vemos que la parcela que no se subsoló, en este caso usamos un subsolador, el testigo sin nutrientes nos dio 3.600 kilos de biomasa de cultivo de cobertura, mientras que el testigo sin nutrientes pero subsolado nos dio 1.000 kilos más, 4.600 kilos. Y sin subsolar con nitrógeno y fósforo utilizados como fertilizantes, 4.600 kilos versus fertilizado y subsolado 5.800 kilos. O sea que la producción de biomasa sin subsolar con fertilizante fue similar a la producción de biomasa subsolada sin fertilizante. La verdad que nos quedamos en estos sitios. El objetivo es perseguir cuál es el efecto residual por usar un descompactador mecánico en varios sitios de la región semiárida pampeana. Entonces, en esto estamos, tratando de acumular efectos y viendo, evaluando, analizando qué nos cuenta el manejo, ¿no? Bueno, muchas gracias.